el tema que hemos querido discutir el día de hoy o poner sobre la mesa, no vengo necesariamente a traer soluciones ni respuestas, solo me gustaría dejar un par de principios, un par de pensamientos en tu corazón. Es cómo gobernamos o cómo lideramos en tiempos de crisis. Y, y quizás no soy el más apropiado para hablarlo, pero bueno, lo voy a hacer desde mi experiencia, desde lo que el Señor me ha permitido vivir estos años en el Congreso, efectivamente haciendo seguimiento legislativo en diferentes lugares, y también en este tiempo que ha sido un extraordinario desafío levantar y trabajar para formar una generación de hijos e hijas de Dios, eh, para, eh, para poder levantarse en el ámbito de gobierno. Así que yo quisiera abordar cuatro puntos, y lo primero de eso es que es importante que en un tiempo como este que estamos viviendo, donde se nos cambió completamente la agenda, un tiempo donde nos cambió absolutamente el orden de prioridades, y muchas veces nos vimos un poco ansiosos, nos hemos visto un poco desesperados. Muchas de las cosas que teníamos planificadas ya no las pudimos hacer, ¿verdad? Obligados a estar confinados en nuestras casas durante meses, y eso muchas veces trastoca muchas áreas y aspectos de nuestra vida. Pero si hay algo claro, es que tenemos que tener claro quién somos, ¿verdad? Nuestra identidad. Y antes de entrar en este punto, uno de los personajes bíblicos que nos inspira también en este tiempo y que quisiera resaltar, entre otros, por supuesto, pero si hay uno que se me vino a la mente rápidamente cuando conversamos de poder llevar adelante este lab de gobernar o de liderar en tiempos de crisis, fue ni más ni menos que José. José era un muchacho, ¿verdad? Creo que la mayoría conocemos la historia ahí en Génesis 37 en adelante. Y si hubo alguien que le tocó a poder liderar en tiempos de crisis, fue José. En tiempos, si hubo alguien que tuvo un momento de dificultad, que vivió injusticias, que vivió situaciones muy complejas en su vida a una temprana edad, fue José. Si hubo alguien quien necesitó de la sabiduría de Dios, de la sapiencia del cielo, para tomar decisiones que trascendieran, insisto, no solo en su tiempo, sino que aún sus generaciones, fue justamente y precisamente José. Luego quisiera enfocarme un poco más en él, pero voy a comenzar con algo que es, qué importante es que no perdamos de vista quiénes somos. Qué importante es que podamos tener clara cuál es nuestra identidad, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, pareciera ser que en este tiempo se nos trastocaron tantas cosas que aún muchas veces pareciera que perdimos de vista nuestra identidad. Y nuestra identidad es en Cristo Jesús. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, llamados por Él, amados por Él, asignados por Él para cumplir un propósito específico. Y quiero decirte que muchos perdieron de vista su identidad porque su identidad estaba basada en las cosas que hacían. Y déjame decirte que las cosas que hacemos no definen lo que somos, sino que por el contrario, lo que somos debe definir las cosas que hacemos. A muchos se nos acabaron las cosas que hacer, ya no podíamos hacer todo lo que acostumbrábamos a hacer continuamente y constantemente, y nos vimos en crisis. Y quiero sumarme en esto, y no digo solamente ustedes, yo también, a mí también me pasó, muchas veces dejé de tener las reuniones, dejé de tener lo que continuamente sostenía semana a semana, una agenda muy apretada, viajes, reuniones, conferencias, etcétera, y de repente tuve que parar y decir, ok, y una de las cosas que rescato en este tiempo y que quiero poner y compartir contigo es que lo que somos debe definir lo que hacemos. Por tanto, más allá de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, no puede definir lo que nosotros somos. Lo que somos define lo que hacemos. Identidad. Qué clave es que en este tiempo podamos estar parados en la roca que es Cristo Jesús, saber muy claramente quiénes somos y la asignación que Dios puso en nuestras vidas para desarrollar su propósito eterno en nosotros. Como segundo punto, me gustaría hablarte de que gobernar es una cuestión del corazón. Hay un principio básico que un amigo enseña, que es el primer ámbito de gobierno
de una persona no es una nación, no es una comuna, no es una municipalidad, no es un escaño en el Congreso, no es una región, no es un distrito, ni una circunscripción electoral, sino que es el corazón. Voy a parafrasear una vez más, y la Biblia enseña que si no somos capaces de refrenar nuestra lengua, no podemos conquistar una ciudad. Y esto es súper importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, el gobernar es una cuestión del corazón. Si no somos capaces hoy día de refrenar nuestra lengua, si no somos capaces hoy día de controlar nuestra lengua, si no somos capaces de hablar lo que el cielo está hablando y no lo que muchas veces engañosamente creemos que estamos diciendo acertadamente, no tendremos la capacidad de gobernar. Por tanto, algo súper clave y como un segundo elemento que me gustaría poner sobre la mesa en esta tarde es que gobernar es una cuestión del corazón. Y así como parafraseé lo que extraemos de la palabra, este principio, si no somos capaces de gobernar nuestra lengua, no podremos gobernar una ciudad, tiene que ver con nuestro corazón. ¿A quién estamos sujetando y sometiendo nuestro corazón? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? La Biblia enseña que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por tanto, no podemos fiarnos en nuestra propia prudencia en este tiempo, sino que nuestro corazón tiene que estar alineado al corazón de Dios. Nuestro corazón tiene que estar calibrado con lo que el cielo está hablando para este tiempo. Entonces, nuestra identidad nos define y también define lo que hacemos. Pero para tener claro lo que tenemos que hacer y para no perdernos en el camino, tenemos que entender que esto es una cuestión del corazón. Y aquí la integridad es clave. La integridad que nosotros podemos guardar en nuestra vida es clave. Si hay algo que va a trascender en la esfera pública, es que nosotros podamos movernos bajo integridad. Ser probos, ser transparentes, ser honestos. Y si hay algo que tiene que tener un líder para gobernar en un tiempo de crisis, es vivir en integridad. Y añadiría algo más, es vivir en fidelidad al Señor. Y añadiría aún un tercer elemento, es vivir en obediencia a Dios. Mi oración en este tiempo, junto al grupo que Dios me ha permitido caminar en estos años, es, Señor, danos la capacidad de escuchar tu voz. Pero así como nos das la capacidad de escuchar tu voz, danos la capacidad y danos la valentía para poder obedecer a lo que tú estás hablando en este tiempo. Porque las circunstancias muchas veces nos dicen cosas distintas. Si nos fiamos de lo engañoso que es nuestro corazón, podemos fallar en el camino. Pero cuando oímos la voz del Señor, alineamos nuestro corazón a lo que Él está hablando, créeme que iremos por el camino y por la senda correcta. Así que la identidad como primer elemento es clave. Y como segundo elemento, gobernar. Y gobernar en tiempos de crisis es una cuestión del corazón. Integridad, fidelidad y obediencia a Dios. Como tercer punto que me gustaría resaltar en esta tarde y compartir contigo es que al tener alineado nuestro corazón con el Señor, al tener clara cuál es nuestra identidad, ¿verdad? Podremos definir nuestro enfoque. Yo me di cuenta que perdía mucho tiempo en cosas que no eran realmente importantes. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida atendiendo urgencias. Decimos acá en Chile, quizás la expresión la usan, apagando incendios. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida, invertimos mucho tiempo, energías, recursos, muchas veces apagando incendios. Y perdemos de vista lo importante. Y creo que este tiempo de confinamiento en nuestras casas, creo que este tiempo donde hemos tenido que parar, creo en este tiempo donde hemos tenido que hacer una pausa en nuestro camino, es un tiempo indicado para reenfocar nuestras prioridades. Y vuelvo quizás al punto de atrás. ¿Qué es lo que Dios está hablando desde los cielos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es necesariamente lo que me guste hacer, no es lo que necesariamente otros estén haciendo, no es lo que necesariamente sienta hacer, sino que qué es lo que Dios efectivamente me está enviando a hacer. Y para eso es fundamental el enfocarnos. Un amigo también dice, es necesario que para poder avanzar hacia lo que Dios está hablando, perdamos muchas veces amplitud para ganar profundidad. Y creo que es un principio clave en este tiempo, que lo comparto, a mí me ha bendecido mucho, perder amplitud, pero ganar profundidad. Creo que enfocarnos en este tiempo es clave para poder saber hacia dónde tenemos que ir y poder liderar en tiempos de crisis. Porque justamente en tiempos de crisis es donde las personas no saben hacia dónde ir, es justamente en tiempos de crisis donde tienen que levantarse líderes, hijos e hijas de Dios, cabezas
que el Señor ha levantado en este tiempo para poder guiar donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto temor, tanto miedo, donde muchos están pasando graves situaciones de vulnerabilidad. No puede, yo escribía, no puede marearnos el sistema, ¿verdad? Ni puede marearnos las circunstancias que estamos viendo. Las circunstancias no tenemos la capacidad de controlarlas. Las circunstancias siempre pueden ser distintas. En algunos momentos pueden ser favorables, en otros momentos nos pueden ser completamente contrarias. No tenemos la capacidad de controlar las circunstancias, pero sí tenemos la capacidad de enfocarnos, ¿verdad? Y de no perder de vista lo importante por lo urgente. Tenemos la capacidad de no perder de vista lo que Dios nos está enviando a hacer y no perder el tiempo, no perder energías o recursos muchas veces en cosas que no valen la pena. Va a ser un tiempo donde las voces del temor, va a ser un tiempo donde vendrán voces de confusión, voces de incertidumbre, voces de duda, voces que pueden llegar a atemorizarnos, pero quiero decirte de parte de Dios que es importante que nos enfoquemos. Vuelvo a decirlo, las circunstancias a nuestro alrededor van a cambiar y van a seguir cambiando. No sabemos lo que depara el mañana, no sabemos lo que las circunstancias nos esperan a la vuelta de la esquina, pero sí sabemos quién está con nosotros y sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por tanto, es importantísimo que podamos enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y como último punto, de estos 4 puntos que me gustaría en esta tarde compartir contigo y poder dejar en tu corazón para que pueda también el Señor ir hablando con mayor profundidad, es, soy un convencido que nosotros somos solucionadores de problemas. Somos solucionadores de problemas. Somos los llamados a traer respuestas. Eso no significa que vamos a tener todas las respuestas. Eso no significa que vamos a saber todas las cosas. No tiene que ver con necesariamente con el conocimiento que hemos adquirido profesionalmente. Sin lugar a duda ayuda, sino que tiene que ver con nuestra dependencia del Señor y con la sabiduría que viene de lo alto. El Señor nos ha dado una capacidad para solucionar problemas. Donde todos ven confusión, donde nadie ve una salida, creo que el Señor, una de las características de una generación de gobierno o de líderes que puedan trascender en medio de la crisis que estamos viviendo, es que podamos ser solucionadores de problemas, es que podamos traer respuestas. Y muchas veces traer respuestas nos va a significar cambiar las preguntas. Muchas veces no encontramos la respuesta porque nos estamos haciendo las preguntas equivocadas. Creo que es un tiempo aún de revisar las preguntas que nos estamos haciendo, definir si son las preguntas correctas y traer las respuestas del cielo para traer soluciones, vuelvo a decirlo, en medio de un tiempo de mucha incertidumbre que genera mucho temor, muchas dudas y mucha ansiedad en la mayoría de las personas. Y déjame decirte que el campo del gobierno no es distinto a otras áreas. Vemos, hay muchos, me ha tocado compartir con liderazgos que están muy confundidos, que no saben qué hacer, no hay una vacuna pronta, ¿verdad? Lo que estamos viviendo se avecina o estamos entrando en la peor recesión económica, así lo señalan los expertos de los últimos 100 años. Pero creo que con mayor fuerza, y por eso me animo a compartirlo contigo, lo que el Señor ha estado hablando en este tiempo y ministrando también nuestro corazón, y transformando nuestra mente, qué importante es que podamos tener claridad en quién somos, nuestra identidad. Qué importante es que entendamos que es una cuestión del corazón, que para poder gobernar, para poder liderar en medio de la crisis, nuestro corazón tiene que estar alineado con lo que el Señor está hablando. Eso nos va a llevar inevitablemente a enfocarnos en lo que Él nos está pidiendo hacer. Por más que la tormenta arrecie a nuestro alrededor, el Señor nos está enviando a cumplir su propósito. Y ese propósito tiene que ver directamente con ser solucionadores de problemas. No tiene que ver con necesariamente cumplir sueños personales. Yo soy un convencido de que el Señor está levantando una generación solucionadora de problemas. Porque no solo tiene que ver con nosotros. Dios no nos llamó para salvarnos a nosotros mismos, sino que nos llamó para poder compartir sus buenas nuevas, para poder traer el shalom de Dios a la ciudad, a la comunidad, a la nación donde yo estoy. Que no es solo paz, sino que es prosperidad, es paz, es salud, es vida, es esperanza, es plenitud. Entonces, soy un convencido de que el Señor nos está levantando en este tiempo. Y una vez más agradezco, Javier, este espacio, porque los quiero desafiar a que podamos ser solucionadores de problemas, que podamos ser los que traigamos respuestas, pero una vez más lo digo, no son las respuestas necesariamente de las cosas que aprendimos en la academia o en la universidad,
tiene que ver con nuevos diseños, tiene que ver con nuevas respuestas, tiene que ver con un nuevo entendimiento, y quizás podría añadir este enlace, la necesidad de que en este tiempo dejemos que el Señor procese nuestro corazón y transforme nuestro entendimiento para entender lo que el Señor está hablando y poder traer luz y poder traer respuestas, vuelvo a decirlo, en medio de la densa tiniebla que estamos viviendo el día de hoy. José fue un muchacho que fue vendido injustamente, fue acusado injustamente, fue apresado injustamente, fue deshonrado de alguna manera también cuando estuvo en prisión, pero en el tiempo oportuno estuvo en el lugar que correspondió y fue un solucionador de problemas. Fue alguien que fue capaz de levantarse, de liderar en tiempos de crisis. Fue alguien que gobernó en tiempos de crisis. La Biblia dice que después de Faraón, José estaba sobre todas las cosas. Y él tuvo la capacidad del cielo para traer solución en medio de la crisis. A mí me impacta que no solo fue beneficiado José, ni podríamos decir el gobierno del actual faraón, de quien lo puso como segundo a cargo, sino que dice que a través de la sabiduría y de la forma en que José administró, todo el mundo conocido subsistió. Recordemos que había una hambruna en la tierra, subsistió a causa de un hombre, entendido los tiempos, un hombre que fue procesado por el Señor, que fue capaz de transformar su mente, un hombre que sabía quién era, un hombre que alineó su corazón con el Señor, un hombre que se enfocó en lo que Dios le estaba pidiendo, un hombre que honró al Señor y que entendió que el llamado de Dios no era solo para él y su generación, sino que era aún para las generaciones futuras, y que fue un líder en tiempo de crisis.